Bienvenidos a esta programación especial de Jueves Santo. Nos da gusto estar con todos ustedes en sus hogares, también con ustedes los enfermos en los hospitales o en algún lugar, en el lugar que nos estén viendo. Iniciamos con el Triduo Pascual, Jueves Santo, en que recordamos que comienza la pasión de nuestro Señor Jesucristo y vamos viviendo algunos elementos muy importantes dentro de las celebraciones en nuestras parroquias como fieles católicos. Acabamos nosotros de celebrar la misa crismal, donde se bendice el óleo santo, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos, el crisma que se utiliza para el bautismo, la confirmación, la ordenación sacerdotal y también la renovación de las promesas sacerdotales. Va a ser un programa muy interesante, un programa que nos va a ayudar y a fortalecer mucho para poder seguir disfrutando, viviendo y sobre todo acercándonos a este gran misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y agradecemos cordialmente que el excelentísimo señor obispo don Miguel Romano Gómez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara, nos acompañe y nos instruya y nos catequice en este Jueves Santo. Señor obispo. Quisiera ante todo agradecer su atención y su oración, estos momentos en que tendremos la oportunidad de vibrar con la Iglesia, sentir con la Iglesia, amar a la Iglesia, que se reúne en torno a Cristo para este misterio, el misterio de nuestra salvación, que es el misterio de la Pascua. Ya señalaba bien Modesto, hemos iniciado el Jueves Santo, ha pasado la misa crismal en la iglesia catedral, con una presencia de toda la iglesia, clérigos y laicos. Y ya en cada parroquia, durante la tarde, se entrará la misa de la Cena del Señor. Saludo y felicito a cada uno de los que han recibido el ministerio sacerdotal por el sacramento del orden. Encomendémonos unos a otros. Y también invito a todos para que de una manera particular acudamos a la Eucaristía y adoremos a aquel que ha querido convertirse en alimento para nosotros, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Y recibamos de Él esa gracia que, si bien nos fue dada el día del bautismo, tiene que ser constantemente renovada, la gracia de la caridad. El sentirnos por Dios amados y el amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Es el día del sacerdocio, es el día de la Eucaristía, es el día de la caridad. Un día solemne que indica el inicio de esta gran solemnidad que es la Pascua. Gracias, señor obispo. Pueden ver en la mesa también algunos libros, unos ejemplares que el señor obispo hace favor de regalarnos a los televidentes y al cual el diácono José Ascensión nos va a hacer la presentación oficial. Bueno, pues qué gusto poderles saludar en este tiempo donde nuestra fe se ve acrecentada por los misterios, por la contemplación de los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, están aquí estos dos folletos sobre la invasión erotizante y pornográfica de la sociedad, un tema muy singular al cual debemos poner atención porque desgraciadamente se han encendido los focos rojos de esta avalancha de tanta pornografía que va invadiendo a nuestros jóvenes, y no solamente a los jóvenes, sino desgraciadamente a los adultos y a los niños. Y bueno, nosotros como creyentes debemos hacer algo. El señor obispo nos da una reflexión acerca de este tema. Ahí están viendo ustedes en sus pantallas el folleto, y también está el presbítero, testigo y evangelizador. Esa tarea que, si bien es singular del presbítero, también en los obispos en Aparecida nos han recordado que todos los bautizados debemos ser discípulos y misioneros. Y bueno, como ya ha dicho Modesto y el señor obispo, hoy hemos tenido una vivencia muy singular en la iglesia catedral. Me refiero aquí a los de la diócesis de Guadalajara, pero seguramente cada uno en su diócesis,
donde nos hemos reunido en torno a aquel que es nuestro pastor, para escuchar la palabra del Supremo Pastor, y donde las gracias se han derramado sobre toda la iglesia a través de la bendición del óleo de los catecúmenos, del óleo de los enfermos y la consagración del Santo Crisma. Señor Obispo. Bueno, hay que hacer un poco de historia. Si bien es cierto que la Pascua siempre se ha celebrado, como la celebramos ahora, se inició de una manera casi simultánea en el Oriente Medio. Consta que ya hay bendición de los óleos y el crisma, con la puntualización que hizo el diácono José Ascensión de que el crisma se consagra, no se bendice. En la iglesia de Armenia, Gregorio el Taumaturgo, en el año 295, habla de la bendición el Jueves Santo, de los óleos y de la consagración del crisma. No se hacía en ese tiempo durante la misa, pero era un motivo para que toda la comunidad católica en esa república asiática, caucásica, se reuniera para, en torno al obispo, asistir entre cantos de salmos y de alabanza para adorar a Dios unitrino y ser testigo de la bendición de estos óleos y la consagración del crisma. San Agustín, 40 años después, pero ya en África, hay que recordar que Hipona se encuentra en el norte de África y que San Agustín no era europeo ni latinoamericano, era africano, de Hipona, nacido en Tagaste. Él hace una glosa acerca del Jueves Santo y habla de la Eucaristía. Pero en el caso de San Agustín ya hay un cambio. San Agustín habla de la Eucaristía en 3 momentos. Primero, la Eucaristía en la cual el ministro, incluido el propio celebrante, o el presidente en este caso, que es el obispo, hace delante de Dios una renovación de las promesas. Y junto con la renovación de las promesas viene una súplica a Dios por el no cumplimiento, si es el caso, de esas promesas. Es un día, sí, de acción de gracias, pero también de súplica, de petición por los pecados de los sacerdotes. La segunda parte, según San Agustín, es la bendición de los óleos y la consagración del crisma. Y la tercera parte vendría a ser ya la liturgia de la palabra y la celebración de la Eucaristía. Y después de la celebración de la Eucaristía viene el momento de una breve adoración eucarística, no como se acostumbra actualmente. Ahora, gracias a la Iglesia, podemos seguir adorando a Cristo Eucaristía en el monumento posterior a la misa vespertina. Acá la misa era prácticamente toda la mañana. Se comenzaba al salir el sol y se terminaba ya después del mediodía. Pero era la gran fiesta con la cual se iniciaba la Pascua. La evolución de este memorial, como lo cita San Agustín, es muy variado. Actualmente la Iglesia nos invita a, en la mañana, reunirnos en torno al obispo para la misa crismal y en la tarde reunirnos en las respectivas comunidades para lo que se llama la misa de la Cena del Señor. El acento en la mañana se pone en el sacerdocio ministerial que está al servicio del sacerdocio bautismal y en la bendición de los óleos
y la consagración del crisma. Y en cambio, en la misa vespertina se pone el acento en la Eucaristía y en la caridad. Vamos, lo que San Agustín reunía en una sola celebración, la Iglesia ahora divide en 2 celebraciones, por razón pedagógica. No siempre se dispone del tiempo que tenían los habitantes de Hipona para una celebración de esa duración. Pero es interesante porque San Agustín hace unas glosas muy adecuadas, que no son propias o exclusivas del siglo IV, del siglo V, que tienen su valor perenne en la Iglesia y que son a veces citadas por el Santo Padre, sea Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco, en sus intervenciones, sea en la mañana o en la tarde. Ya cuando tengamos el texto de la intervención del Papa Francisco en la tarde, pues veremos si también hace una alusión a San Agustín, que es el eje transversal que da articulación a esta celebración tan hermosa y única en el año. Por eso se dice que la misa crismal se hace una vez al año y siempre en catedral, a no ser que el obispo, por razones pastorales, vea conveniente otro lugar u otro día. Hay quien lo celebra el martes, quien el miércoles, quien el jueves, quien en la catedral, quien fuera de catedral. Depende pues también de las oportunidades para una mayor y mejor participación del Jueves Santo. Vamos a un breve corte y regresamos con ustedes en esta vivencia del Jueves Santo. Esperamos sus llamadas y sus correos. Gracias por continuar en esta programación especial de Jueves Santo. Y el señor obispo está compartiendo en los momentos de cómo nosotros vibrar, acompañar y experimentar las gracias que Dios nos regala, especialmente nuestro Señor Jesucristo, en este día. Nos ha comentado que ya son más de 15 siglos de esta tradición, de esta vivencia que experimenta la Iglesia, el Jueves Santo, y el señor obispo va a puntualizarnos la bendición de los óleos santos, qué son los óleos también, por qué llevan cierto perfume, una bendición especial y la consagración también del Santo Crisma. Señor obispo, lo escuchamos. Bien, vamos a seguir y lo hago con gusto a San Agustín, el obispo de Hipona. Vamos a seguir la catequesis. Y ya después veremos en el siguiente fragmento la renovación de las promesas sacerdotales. ¿Qué es un óleo? Un óleo es el fruto o el aceite que se obtiene del olivo. El olivo, de vez en cuando toca el tiempo, hace que se emita un fruto, que es de donde se extrae el óleo, y que se va poco a poco preparando, depurando, para que se presente en una ánfora digna. Tiene que ser de metal, no se dice de qué metal, pero tiene que ser algo digno, que evite que sea el contacto con el metal y el óleo una oxidación. ¿Qué dice San Agustín acerca del óleo de los catecúmenos? Bueno, ese óleo es lo que el obispo bendice para que el que va a ser bautizado, antes de recibir las aguas del bautismo, se vea robustecido con la fuerza del Señor. Hay un principio,
que es vigente, aunque ahora poco se cita. Y el principio es el siguiente: que sea bautizado aquel que ya vive como bautizado. La pregunta es, ¿cómo puede demostrarlo un niño? Todavía en el caso del adulto, pues, puede haber algún escrutinio, alguna verificación. El óleo se coloca en el pecho. ¿Por qué? Porque, como cita San Agustín, el óleo, primero, era utilizado por los griegos como por los romanos para dar fortaleza a los músculos, es decir, para fortalecer en orden a la batalla. ¿Por qué? Porque la fe cristiana no es tan solo blandura, no es comodidad, es una entrega a un combate. Se combate todos los días, no para obtener la victoria, sino para que Cristo venza en nosotros. En la antigüedad, los que se preparaban al combate se ungían con óleo para templar los músculos, para entrar en calor y así enfrentar la batalla. Y es la batalla de todos los días. Es la batalla que todos enfrentamos si queremos ser discípulos de Cristo. Es la batalla de cargar con la cruz de cada día. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la oportunidad de hacer el bien. Como cada día podemos sentir la experiencia de la tentación que nos invita al pecado, que nos invita al mal. Ahora, esto se hace simbólicamente colocando un poco de óleo de los catecúmenos en el pecho del niño. Pero no solamente es eso, no solamente es fortalecer lo interior a través de un signo externo, es sobre todo el sentir que el santo de Dios, que el fuerte, el omnipotente, se hace presente en nosotros para que, no obstante las tentaciones y no obstante el embate de las pasiones o de la concupiscencia, hagamos el bien, cumpliendo la voluntad de Dios, y evitemos el caer en el mal. El óleo no evita el que experimentemos las tentaciones, pero sí es como una alianza a través del cual Dios se compromete para ayudarnos a que no caigamos en la tentación. Nadie puede decir que estuvo obligado a caer en la tentación, que estuvo obligado a cometer un pecado, dice San Agustín. Porque si alguien fuera obligado a cometer un pecado, ya no sería pecado. Para que haya pecado, se ocupa libertad. Y un pecado es un mal uso o un abuso de la libertad. Ese es el óleo de los catecúmenos, con el cual inicia lo que se llama la bendición de los óleos y la consagración del crisma. Interesante esta aportación de San Agustín, porque ¿quién de nosotros no experimenta la tentación? ¿Y quién de nosotros no está dispuesto, si quiere ser discípulo de Cristo, a enfrentar ese combate? No para salir victorioso, sino para que Cristo triunfe en nosotros. Porque finalmente, ¿qué podemos decirle al final? Cuando Dios nos llame a juicio. Sino a las palabras que recogemos del Evangelio. Siervo inútil soy, solamente he hecho lo que tenía que hacer. No merezco nada, pero hice lo que tenía que hacer. Para escuchar la dulce palabra de Jesús. Siervo bueno y fiel, entra a gozar del banquete preparado para ti desde toda la eternidad. Algo parecido ocurre con el óleo de los enfermos, que es también aceite de olivo. No está preparado con fragancia, obviamente. Tiene otra preparación, también se deposita en un recipiente digno, generalmente metálico. No se ocupa que sea de plata o de oro, aunque sea digno y evite la oxidación para que aquello no se vaya a descomponer, sea con el calor, sea con el frío, depende de la región donde uno se encuentra. Es el fortalecer al enfermo en dos sentidos. Fortalecerlo para que con entereza, con esperanza,
con suma confianza, se prepara el encuentro con Cristo, que viene al encuentro de Él para juzgarlo y llevarlo al cielo. Pero si es voluntad del Señor, para darle la salud y para darle consuelo a la familia del enfermo. El óleo no garantiza ni la salud del enfermo, ni garantiza que el enfermo se va a morir. Simplemente ayuda a aquel que está enfermo para que, aceptando la voluntad de Dios, se prepare para que pueda, en gracia, encontrar al Señor con la lámpara encendida y cantando sus alabanzas, o para recibir la curación y, sintiendo la curación, poder cumplir con la misión que Dios le ha encomendado, haciendo el bien no solamente en su persona, sino en su familia, en su entorno, en tantas partes donde él puede y debe hacer el bien. Es muy importante esto. No tiene algo de mágico. Tiene un efecto interno. No suple un medicamento. Pero si uno recuerda que Cristo, como dice San Agustín, es médico y es medicamento. Y lo tercero, el óleo que se prepara con más cuidado y que tiene una cierta fragancia y que se usa solamente para momentos privilegiados, y únicos e irrepetibles. La consagración del crisma. Es el único aceite que se consagra. Y se consagra durante la misa crismal. Es una oración que incluso por sus dimensiones es más larga, más solemne. Se apega a un ritual que aprueba la Santa Sede, donde se invoca al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, de alguna manera misteriosa pero real, deposite sus dones, sus frutos en ese aceite, que es el símbolo de la libertad, de la verdad, de la bondad, de la misericordia y sobre todo de la santidad, dice San Agustín. El que recibe el crisma se compromete a cooperar con Dios diligentemente a ser santo. Claro, a través de la bondad, a través de la verdad, a través de la misericordia, a través de la oración, a través de los sacramentos, pero se compromete a ser santo. ¿Cuándo se recibe el crisma? Ese aceite perfumado, porque así como Cristo es la fragancia del Padre, así también todo bautizado debe de ser la fragancia de Jesucristo. Y la pregunta que nos hacemos y que corresponde a la intervención del Papa Francisco: ¿somos realmente discípulos de Cristo? ¿O qué tanto mundo llevamos en nosotros? ¿Qué tanto ruido hacemos en nosotros y entre nosotros? De tal suerte que antes que escuchar la palabra de Dios, estamos escuchándonos y estamos entorpeciendo la obra de Dios, la obra de la Iglesia, que es la predicación del Evangelio, que es el anuncio de la salvación. El óleo se pone en la cabeza del recién nacido, el día del bautismo, se pone en la frente del confirmado, se deposita en las manos del que es ordenado presbítero, se coloca en la cabeza del que es ordenado obispo, se utiliza para la consagración de los altares, para la bendición de los templos, como se usaba anteriormente también para la unción de los profetas y de los reyes, para ocasiones únicas e irrepetibles, para aquellas que imprimen de alguna manera carácter. No me refiero a carácter en el sentido psicológico del término, sino que imprimen un sello que nada ni nadie puede borrar y que va a permanecer en nosotros toda la eternidad,
el crisma. Seamos el suave olor de Cristo. Despertemos en nosotros el hambre de santidad, que no es el hambre de una perfección mundana, sino el hambre de estar con Dios y de participar de una manera singular y eterna de la santidad que encontramos en la segunda persona de la Trinidad, que por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre, tomando carne de la Santísima Virgen María. Yo sé que pueden presentar muchos bendiciendo óleos, aceites. Bueno, permitido no está. Está el óleo de los catecúmenos, está el óleo de los enfermos y está el Santo Crisma. Y tiene sus momentos para poder utilizarse, según lo marca el ordo de la Santa Madre Iglesia en cuanto a la administración de los sacramentos. El óleo de los catecúmenos para el bautismo, el óleo de los enfermos para la unción y el óleo ya consagrado y aromatizado, el Santo Crisma, para el bautismo, la confirmación, la ordenación, sea sacerdotal, sea episcopal, para la consagración de un altar y también, si fuera el caso, para la unción de un profeta o la consagración de un rey como monarca. Es algo muy interesante porque finalmente son signos que en sí no llevan la gracia, pero que evocan una realidad interna que, si bien no se ve, genera, como se ha dicho, un compromiso. El Papa, en su intervención de esta mañana, ha subrayado el óleo de la alegría. La alegría de vivir, la alegría de orar, la alegría de servir, la alegría de llevar el Evangelio a lo que llama él las periferias existenciales. No solamente a los pobres, no solamente a los obreros, no solamente a los desocupados, sino a aquellos que están tristes, apagados, amargados. Y hay personas que pueden tenerlo todo y al no tener a Dios se sienten vacíos. El Papa nos ha insistido en que tengamos esa caridad de hacer del óleo de la alegría la fuente de la santidad. Y es muy interesante esto. Es uno de los ejes que maneja el Papa en su intervención de esta mañana allí en la Basílica de San Pedro. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros el poder entender que la alegría no está ajena ni a la santidad, ni a la verdad, ni a la caridad, ni a la misericordia, ni a la santidad, que es la alegría de Cristo. No es la alegría mundana, que es pasajera, que es temporal, que es superficial. Es la alegría de Cristo, porque Cristo es la alegría del Padre, como dice San Agustín. Es participar del Espíritu Santo de una manera singular, para que el Espíritu Santo nos ayude a conservar la paz en los momentos de tribulación, a conservar la calma en los momentos de distracción, a conservar la paciencia en los momentos de ansiedad, a saber perdonar cuando hemos sido ofendidos, a saber pedir perdón de corazón cuando nos han ofendido. Y todo eso en la belleza del crisma, que de alguna u otra manera es el culmen de esta parte de la celebración. Óleo de los catecúmenos, óleo de los enfermos y la consagración del Santo Crisma. Eso es lo que nos explica tan bellamente San Agustín. Yo les recomiendo que lean lo que se llama la mistagogia sacramental en palabras de San Agustín. Sé que hay otros autores de gran altura espiritual y doctrinal,
pero he querido escoger este porque me parece que es muy oportuno, muy adecuado y que va de acuerdo con la tónica de el Papa Francisco en esta mañana allá en la Basílica de San Pedro. Señor Obispo, acláranos un término, la mistagogia de San Agustín. La palabra mistagogia es como una preparación, es decir, se recibe la unción como de una manera de semilla. Ahora, la semilla en sí, bien lo sabemos, contiene ya todo un árbol, pero la semilla tiene que humedecerse, tiene que soltar raíces, después tiene que ir creciendo hasta que llegue a cierta madurez y pueda dar flor y fruto. Este es el proceso de crecimiento, de maduración. ¿Se puede decir que no lo hay en el momento de la unción? Sí lo hay, pero de una manera germinal, que se va a desarrollar. Yo hago esta pregunta. ¿Hay una persona humana en el momento de la concepción? El óvulo apenas fecundado por el espermatozoide, ¿es persona humana? ¿Sí o no? Claro. ¿En ese momento tiene alma? ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Aunque los políticos digan que no, aunque los médicos digan que no, Dios siempre ha dicho sí. Ahí está en la parte el todo. Poco a poco, con el paso del tiempo, aquello que está latente se volverá patente y se va a ir desarrollando y va a ir madurando y va a ir dando, como dice San Agustín, flor y fruto, verdad y caridad. Y en su conjunto, santidad de vida. Pues bueno, antes de irnos a un corte, vamos a mandar algunos saludos a Agustina Arciniega, de aquí de Guadalajara, a Juana López Murillo de Tuxtla, allá por el estado de Chiapas, también a Micaela Ramos del estado de México, a Araceli Ayón de Cancún, a Rita García en Houston, Texas, a María Josefina Santos Pérez de México, Distrito Federal, a José Andrés Flores de Orizaba, Veracruz, y a Catalina Gutiérrez de aquí de Guadalajara. A todos que están viendo pues el programa, un caluroso saludo y les ofrecemos nuestra oración, así como nos encomendamos a la suya. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta programación especial del Jueves Santo. Vamos a enviar unos afectuosos saludos también a todas las personas que nos están acompañando, que están en sus hogares, que han tratado de comunicarse con nosotros vía internet, email o a través de llamadas también. A la señora Guillermina, al señor Miguel en la colonia Chapalita, a todos nuestros compañeros que están de misiones en diferentes parroquias, a los formadores también, a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, a los padres que se encuentran ahí con los seminaristas de segundo de filosofía, a Cristo Rey, y en los diferentes lugares donde se encuentran nuestros compañeros de misiones. Y también a San Pedro Caro, Michoacán, a Zaguayo, Michoacán, a Santa Fe, a La Hierbabuena y a Puente Grande también, a La Barca, Jamay, Zapotlanejo, y todos los lugares donde nos están acompañando también. Es nuestro último bloque y queremos también, el señor obispo quiere compartir con nosotros para terminar con parte de la catequesis de este Jueves Santo que no termina, sobre la renovación de las promesas sacerdotales en este Jueves Santo, que sobre todo se recalca la caridad. Señor obispo, lo escuchamos. De hecho, vamos a retomar el esquema que marca San Agustín, aunque ya el esquema que se sigue actualmente es un esquema más breve. San Agustín decía, hay que orar por los sacerdotes y por los obispos, por los diáconos. ¿Por qué? Porque puede haber excelentes propósitos el día de la ordenación. Y él dice en su catequesis, pero pasa el tiempo y pocos pasan la prueba del tiempo, como lo ha recordado tantas veces, primero el siervo de Dios Pablo VI y posteriormente el beato Juan Pablo II. Pasa el tiempo y ¿qué es lo que se promete? Primero,
oración. Todos los días. Y escoger los mejores tiempos para la oración. No los que me queden, los mejores tiempos. Segundo, la caridad. La caridad que es dejarse amar, llamar a los demás y no dejar que el odio penetre en el corazón. Porque también el sacerdote puede aprender a odiar y un sacerdote que odia puede consagrar y es válida la consagración. Pero qué triste es eso, que tengamos que darnos el abrazo de la paz cuando estamos interiormente en conflicto. Parecería más el beso de Judas que el abrazo entre hermanos. Tercero, el preparar la homilía. Y cuando dice San Agustín preparar la homilía, no dice que consultes un libro para ver qué ideas tomas. Dice San Agustín, vive bien, porque si vives bien, con poco que leas, vas a hacer que tu palabra llegue no a los oídos, no a la mente, sino al corazón. Porque a veces nuestras homilías no bajan hasta el corazón de los fieles. Porque nuestra vida no corresponde a lo que predicamos. Una cosa es lo que vivimos y otra cosa es lo que predicamos. Podemos predicar muy bien, como el padre Lacordaire, y sin embargo no vivir tan bien. Por eso dice San Agustín, cuidado, cuidado, eso hay que renovarlo constantemente. Vive bien para que hables bien, porque aunque hables bien, si no vives bien, te pierdes de la recompensa que Dios quiere brindarte. También se dice, sé puro, respeta a la mujer, respeta tu cuerpo, no lo manches, no lo profanes, es sagrario. Por eso dice San Agustín, un sacerdote tiene que ser casto. No hay que confundir castidad y celibato. La castidad es el no caer en los pecados de lujuria. Dice un sacerdote lujurioso, es un sacerdote que difícilmente, pesadamente, va a poder avanzar en el camino de la santidad. Y tiene que ser célibe, respetar a la mujer y no andar coqueteando con la mujer o no permitir que la mujer coqueta trate de atraparlo o de prensarlo. Como dice San Agustín, siempre un sacerdote es muy antojado para la mujer. Y lo mismo dice desde el sacerdote. Y sobre todo dice la obediencia. La obediencia. Por no citar la pobreza. Si quieres saber lo que es la pobreza, ve la vida de un buen sacerdote. Ve dónde vive, ve lo que posee. Y si es buen sacerdote, tendrá solamente lo indispensable. Y nada más. Y si es obediente, no solamente hará lo que el obispo le pida, sino lo que la conciencia le demande por el bien de la comunidad, para la gloria de Dios y por su propia salvación. La obediencia no se reduce a cumplir lo que el obispo expresamente dicta. Por eso dice San Agustín, y lo va a retomar muy prudentemente y muy admirablemente el beato John Henry Newman. Si un diácono no tiene madura la conciencia, no debe acceder al presbiterado, porque más que hacer bien, hará daño. Y ahí viene entonces la segunda parte de San Agustín, pedir por los pecados que escandalizan, que merman, que confunden a la feligresía, que espera ver ejemplos y no escándalos, que espera ver fortalecido su espíritu y no debilitada su alma. Esa parte ya se omitió, pero yo pienso que no estaría mal que al menos la leyéramos, la conociéramos, porque es muy interesante. Es el consagrado que sabe de lo mucho que ha recibido, pero también que pide perdón por el mal que ha cometido o del bien que ha omitido.
eres pobre, eres obediente, eres casto, eres verdaderamente célibe. Dice, y con ello termino antes de dar la bendición, San Alonso de Orozco, un santo agustino del siglo XV. ¿Quieres saber lo que es la castidad? ¿Quieres saber lo que es la pobreza? ¿Te interesa saber lo que es la evangélica obediencia? Ve a un sacerdote santo y entonces, aunque no sepas leer, lo verás. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo comprenderás y lo imitarás. Qué feliz y qué comprometedora la expresión de San Alonso de Orozco, agustino español del siglo XVI, que gozó del favor de tantos santos que él acudieron para recibir consejo, aliento, el perdón y también la gracia de la reconciliación. Gracias, señor obispo, por esta catequesis que nos comparte el Jueves Santo, porque dentro de ella, aparte de conocer más y profundizar más en nuestra fe, nos ayuda también a fortalecernos para poder de una manera consciente vivir los misterios de estos días santos, y no solamente a todo el pueblo de Dios, incluyendo pastores y ovejas, pero quisiéramos aprovechar estos últimos instantes para que nos dieran unos consejos también para los enfermos. Hay mucha gente que se enferma, hay muchas personas que se encuentran con pocas capacidades, que se sienten desesperados o no valorados, o no queridos o atendidos por Dios, que a lo mejor también pueden caer en la desesperación. Bueno, no sentir que la enfermedad es un castigo, sino que aunque la cultura dominante lo ve como un sufrimiento desgastante, es una gracia el poder estar crucificado con Cristo y saber que si lo ofrecen por Cristo, aun cuando hay un dolor constante, prolongado, hacen mucho bien. Decía el Papa Juan XXIII, ahora beato, hace más bien en el orden de la gracia un sufrimiento de un enfermo en la noche, en medio de sus dolores, pero ofrecido sinceramente a Dios, que la más elocuente homilía del obispo o del párroco. Pueden hacer mucho bien. No sientan que son inútiles, son agraciados. Solo que la sociedad a veces los va marginando y los hace sentir como una carga. No, son el tesoro de la iglesia. Son el tesoro de la iglesia. Son los pararrayos que nos evitan un castigo y nos alcanzan muchas gracias. Si no fuera por ustedes, la iglesia no podría hacer aquello a lo que está llamada a hacer. Pues vamos a terminar impartiendo para ustedes la bendición en este Jueves Santo y encomendándonos a todos, particularmente a los ancianos, a los enfermos, a aquellos que están pasando por momentos difíciles, para que, ofreciendo eso a Dios, alcancen para todos abundantes bendiciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Por ahí les vamos a enviar a todos los que han escrito su libro y pues muchas gracias por su atención.